Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso Programando en C#. En este video comenzaremos a ver la persistencia de los datos a través del uso de archivos. Antes de comenzar, te pido te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos. Como adelanté al principio, empezaremos en este video y en un video posterior viendo los temas de archivos, o mejor dicho, relacionado a lo que es archivos en C#. Y cuando hablamos de archivos, hablamos de una manera de persistir los datos de las aplicaciones o de los software que creamos a través de ellos, ¿no? Para eso vamos a utilizar la librería que describimos acá, que se llama usingsystem.io, que es de input-output, hace referencia a lo que es entrada y salida de datos de forma persistente, es decir, dejándolo en un archivo, ¿sí? Esto significa que cuando salimos de la aplicación, los datos que nosotros guardamos en ese archivo quedan y los podemos recuperar en ejecuciones sucesivas del aplicativo. Dentro de esta librería vamos a estar usando lo que es el file stream, que lo utilizamos para inicializar una nueva instancia de la clase, en modo de creación del archivo, de lectura o de apertura, ¿no? Y la ruta de acceso. Tenemos también el Stream Writer que vamos a utilizar, que implementa básicamente un text reader, que escribe los caracteres en una secuencia de bits en el archivo. El Stream Reader que implementa también el Text Reader, que lee los caracteres de una secuencia de bytes. Uno es para escribir, el otro para leer. Muy bien. ¿Cómo lo usamos? Bueno, FileStream lo vamos a usar a través de pasándole como parámetros el path o la dirección o la ubicación del archivo, y en un segundo parámetro, que es el file mode, le vamos a pasar el modo que queremos trabajar con ese archivo. Y cuando hablamos de modo, hablamos del tipo de apertura y creación del archivo, siendo estos los posibles valores. Si lo abrimos con append es para crear el archivo. Si el archivo ya existe, lo abre y se posiciona al final sin sobreescribir ni tocar ningún dato. El create, que crea el archivo, y si el archivo existe, lo sobreescribe vacío. Es decir, si tenemos un archivo, nosotros lo creamos con el mismo nombre, lo vamos a estar pisando y borrando, eliminando el archivo anterior. También podemos usar open o create, que este lo que hace es crea o abre el archivo según exista o no. Tenemos también el create new, que crea un nuevo archivo, y el open, que abre un archivo. Previamente tiene que existir el archivo. Si el archivo no existe, este método da un error. ¿Sí? Con esto comenzaremos a programar en C# para lo que es el manejo de archivos. Muy bien, para comenzar yo creé un formulario, mejor dicho, creé un proyecto de escritorio en C# de tipo formulario, ¿no? Con un formulario donde tenemos nombre, apellido, número de matrícula y nota final con sus textbox para cargar esos datos. Y nosotros vamos a ir ingresando estos datos. Vamos a suponer que tenemos que ingresar los datos de un alumno en su nombre, apellido, su matrícula y su nota final. Y esto lo vamos a ir almacenando en un archivo. ¿Sí? Lo vamos a ir almacenando a través de los distintos botones. Lo vamos a almacenar con un alta. También podemos darlo de baja. Podemos seleccionar un registro o un alumno del listado, apretar el botón baja y eliminarlo, o lo podemos modificar, ¿sí? Haciendo clic en el alumno del listado. Eso cargará los datos del alumno en estos textbox, y ahí lo podemos modificar actualizándolos, ¿sí? Así que bien, vamos a comenzar
primero definiendo algunas cositas, para lo cual vamos a ir a nuestra parte de programación, ¿sí? De programación no visual, quiero decir, al código. Y acá vamos a agregar la librería que nos va a hacer falta y que vimos previamente. Vamos a hacer un using de system y nuestra librería de input output. Muy bien, ya está agregada la librería. Perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es el programa en sí. Lo primero que vamos a hacer es, lo más fácil, el botón salir, doble clic y acá voy a poner application.exit, ¿sí? Con el método exit para salir del programa. Perfecto. Volvemos a nuestro diseño y vamos a empezar a programar el botón de alta, ¿sí? Empezamos con el botón de alta. Bien. Con el botón de alta lo que vamos a hacer es primero preguntar si el text nombre.text es distinto de vacío y si el text matrícula.text también es distinto de vacío, y por último si el text nota.text también es distinto de vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es distinto de vacío, le vamos a pedir else, le vamos a enviar un mensaje por pantalla, un matchbox.show, ¿sí? Diciéndole o mejor dicho, complete todos los campos del formulario. Punto. Vamos a poner advertencia porque no es un error, y acá vamos a poner un message box button.ok y un message box icon con el icono de warning, ¿sí? Bien, perfecto. Y por último vamos a hacer foco en txt nombre el método focus para que el cursor se posicione en ese text box. Muy bien, ahora ya tenemos esto y vamos a empezar a programar el alta. Para programar el alta, lo primero que tenemos que hacer es llamar o utilizar la clase FileString, ¿sí? Entonces voy a escribir FileString y vamos a crear un objeto de esta clase que la voy a llamar archivo, que es en donde vamos a trabajar con nuestro archivo. New FileString, ¿sí? Y le voy a poner la ruta y el modo de apertura, ¿sí? El modo de apertura será file mode punto, y acá ¿de qué modo? Yo lo voy a crear del modo append, ¿sí? ¿Por qué append? Porque si es la primera vez que ingresamos y no existe el archivo, lo va a crear. Ahora, si no es la primera vez que entramos y el archivo ya existe, lo va a abrir y se va a posicionar al final para dar el alta del alumno que queremos, ¿sí? Y acá entre las comillas tenemos que poner la ruta. Para eso voy a copiar mi ruta donde yo tengo o donde estoy guardando este video, ¿sí?
voy a copiar, lo voy a llevar acá y voy a pegar la ruta. Fíjense que me aparece en rojo como un error la barra, ¿no? Lo que tengo que hacer es cambiar la barra. Tengo que poner la otra barra, no la barra invertida. Y ahí fíjense cómo me desaparece el error y sí me lo toma bien, ¿sí? Bien, acá tengo que agregar por último el nombre del archivo. En este caso lo voy a llamar alumnos.txt. Acá en la extensión puede ser cualquiera, pero tengan en cuenta que va a ser un archivo de texto, ¿sí? Lo que vamos a estar creando es un archivo de texto. Bien, algo importante, nosotros acá instanciamos a través de la clase FileStream el objeto archivo y lo estamos abriendo, lo estamos creando. Bueno, tenemos que cerrarlo, ¿sí? Acá hay algo importante que tenemos que aprender cuando trabajamos con archivos, es que cuando trabajamos con archivos siempre tenemos dos pasos, o mejor dicho, 3 pasos. Lo abrimos al archivo, trabajamos con el archivo y lo tenemos que cerrar, ¿sí? Siempre hay que cumplir con esos 3 pasos. Si lo abrimos, tenemos que cerrar el archivo. Abrimos, trabajamos, cerramos. No podemos trabajar con el archivo si no lo abrimos o no lo creamos. Y tampoco lo podemos cerrar si todavía no lo abrimos ni lo creamos, ¿sí? Entonces hay que seguir esa secuencia. Hay que abrirlo o crearlo, trabajamos y lo cerramos. Si no lo llegamos a cerrar, el archivo queda como capturado por un usuario y a otro usuario no lo va a dejar trabajar, ¿sí? No lo va a dejar operar con ese archivo. Entonces puede generar un problema. Muy bien, entonces para cerrar tengo que llamar a archivo, que es mi objeto, punto close, que es el método de cierre, ¿sí? Entonces ya desde el vamos lo abrimos y cerramos el archivo. Entonces acá ya no vamos a tener problema, no nos olvidamos de cerrar el archivo. Lo siguiente que vamos a utilizar es el string writer. ¿Por qué? Porque vamos a escribir. En un alta nosotros escribimos sobre el archivo, ¿sí? Entonces acá lo voy a llamar a este objeto escritor archivo, ¿sí? Para identificarlo. New y string writer, ¿de quién? Del archivo que cree, ¿sí? Del objeto. Lo tengo que relacionar con el objeto archivo. Bien, y acá me va a hacer falta para trabajar en el registro que voy a crear una variable que sea de tipo string, ¿sí? Y que le voy a llamar reg, de registro, porque ahí voy a guardar todo lo que esté contenido en el registro que quiero guardar en el archivo, ¿sí? Fíjense que voy a tener que guardar el nombre, el apellido, el número de matrícula y la nota final. Todo eso lo voy a guardar en reg. Entonces en reg va a ser igual a qué cosa, a txt nombre.text, ¿sí? Voy a sumar un separador, acá le voy a poner un tab, ¿sí? Una tabulación, ¿sí? Como separador, más txt de matrícula, donde tenemos carga la matrícula, más voy a poner un separador, un tabulador como separador, y acá voy a agregar txt nota, donde va la nota final, text. Muy bien, ahí tenemos el registro que queremos guardar en la variable reg. Lo tenemos de lo que obtuvimos de los 3 text box, ¿sí? Bien, una vez que hicimos esto, vamos a escribir en el archivo. Para eso tenemos que utilizar el objeto escritor archivo con el método writeLine, ¿sí? Fíjense que tenemos varios métodos que vamos a ir viendo.
WriteLine lo que hace es escribe una línea y al final da un enter y hace un salto de línea, entonces es como que el cursor en el archivo queda posicionado en el renglón de abajo. Si hacemos un write va a escribir los registros uno contiguos al otro, ¿sí? Uno al lado del otro. Y bueno, ya después vimos también, ya utilizamos el método close y demás. Hay otros métodos que ya lo vamos a ir viendo. En este caso voy a utilizar WriteLine y en el WriteLine voy a guardar o voy a escribir en el archivo lo que tenemos en nuestra variable reg, que es de tipo string y es que lo que ya pusimos en el renglón anterior en los txt, ¿sí? Bien, luego de que escribimos en nuestra línea, tenemos que cerrar también este objeto que es escritor.archivo. Entonces vamos a poner escritor archivo.close para cerrarlo, ¿sí? Ya cerramos el archivo, ya cerramos el objeto de archivo, el objeto escritor y perfecto. Ahora lo que podemos hacer es un mensaje messagebox.show que diga se dio de alta el alumno, ¿sí? Este es un mensaje de información, así que vamos a poner información. Como message box button voy a poner OK, porque no necesitamos otra cosa. Message box icon, acá voy a poner el icono de información, ¿sí? Bien, perfecto. Con eso le informamos al usuario que el alta se dio OK. Vamos a blanquear o limpiar los text box, así queda listo para una próxima carga. Entonces hago txt nombre.text es igual a vacío, txt matri.text es igual a vacío y por último txt nota.text es igual a vacío, ¿sí? Bien, por último vamos a hacer text en text nombre focus, así el cursor se posiciona con este método en ese txt. Muy bien, ¿qué nos quedaría? Dimos de alta, lo que tenemos que hacer es actualizar este list box para que nos aparezca el listado de los nombres, la matrícula y la nota de los alumnos, ¿sí? Para eso voy a crear un procedimiento, ¿sí? Ya que seguramente el listar lo vamos a utilizar o vamos a tener que actualizar este listado cada vez que apretemos el alta, la baja y la modificación. Entonces, para no escribir el código de la actualización del listbox, lo que nos conviene hacer es armar una función, un procedimiento que haga ese listado y nosotros lo vamos llamando desde los distintos botones cuando sea requerido. Muy bien, entonces voy a hacer un private void y lo voy a llamar listar. Bien. Y acá, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en este listbox, es limpiarlo, porque yo no sé si tiene algo previamente. Entonces llamo a ese listado.items.clear, que es el método para limpiar el mismo, ¿sí? Ahora bien, tenemos que ir a buscar el archivo, ¿sí? Pero para buscar el archivo, lo que tenemos que hacer primero es preguntar si existe ese archivo, porque si no, no vamos a ir a buscar un archivo que no existe, nos va a dar error. Vamos a utilizar file, que contribuye a la creación de los objetos relacionados con FileStream, ¿sí? Y que nos aporta métodos. Uno de los métodos que nos aporta es el que vamos a utilizar ahora, el exist, ¿sí? Que me sirve para determinar si existe algún archivo determinado que nosotros le pasemos. Y acá le tenemos que pasar la ruta completa que usamos en la creación, ¿sí? En el alta. La ruta completa con el nombre, todo igual. Entonces le pasamos la ruta completa. Si esto es verdadero,
perdón, si esto es verdadero, es decir, si existe, acá me faltó cerrar un paréntesis. Si esto existe, o sea, es true, que ejecute la siguiente línea de código, ¿sí? Bien. Y lo que va a tener que ejecutar acá es lo mismo. Vamos a tener que seguir esta secuencia que ya hablé anteriormente, que era abrir el archivo, trabajar con el archivo y cerrarlo. Entonces vamos a utilizar el file string para archivo. Creamos el objeto archivo que va a ser igual a new file string. Acá le paso la ruta, ¿sí? Que la copio de acá. ¿Y de qué modo lo vamos a abrir? Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es leer. Entonces el file mode va a ser del tipo, perdón, este no es un punto, este es una coma, file mode punto, y va a ser open, ¿sí? Lo vamos a abrir para leerlo. Muy bien. Lo abrimos para leer. Voy a correr esto un poquito, así se ve todo. ¿Sí? Todo la línea de código. Acá lo que voy a tener que crear es el otro objeto string reader. Antes habíamos creado el string writer, pero ahora creamos el string reader. ¿Por qué? Porque el de reader es para leer. Vamos a crear el objeto lector archivo. El otro era escritor archivo, este es lector archivo. Va a ser igual a new string reader y entre paréntesis el objeto archivo, que es el que creamos anteriormente con la ruta, el path, el nombre del archivo y el modo de apertura, ¿sí? Creamos estos dos objetos, no tenemos que olvidarnos de cerrarlo. Lo primero que tenemos que cerrar, esto es como una cebolla, de adentro para afuera, ¿sí? El primero que tenemos que cerrar es el lector archivo, perdón, lector archivo punto close, y después archivo punto también al método close. Bien, perfecto. Abrimos, lo cerramos, esto no vamos a tener problema. Ahora lo que tenemos que hacer es leerlo e imprimirlo, ¿sí? Para eso vamos a crear una variable de tipo string, que la vamos a llamar reg, para ir almacenando cada registro, ¿sí? Y lo que podemos hacer es escribir los títulos, ¿no? List lst listado punto item punto add, ¿sí? Y acá voy a escribir los títulos. Voy a escribir nombre, matrícula y nota, ¿sí? Más o menos así los títulos. Después los podemos tabular y trabajar mejor. Bien, y ahora dentro de una estructura repetitiva while voy a preguntar si lector archivo.pick, ¿qué hace? Me devuelve el siguiente carácter disponible, pero no lo consume, o sea, no lo utiliza, ¿sí? Si este método que me devuelve es mayor a -1, esto significa que hay un registro. Entonces, si hay un registro, lo imprimo. Ahora, si esto me da -1, significa que terminó el archivo, yo me pasé, como que hice un overflow, ¿sí? Un desborde del archivo y volví a comenzar. Por eso me quedé en -1. Si esto es mayor a -1, significa que el archivo tiene un registro para leer. Entonces, si tiene un registro para leer, o hay un registro para leer en el archivo, lo que voy a hacer es reg
En reg voy a poner lector archivo, que es ¿cómo se llama? Mi objeto, y voy a llamar al método readline, ¿sí? Readline, y con readline recupero ese registro, lo guardo en la variable reg y la imprimo en lst listado.items.add, ¿sí? La imprimo en el listbox. Bien, perfecto. Con esto se va a repetir n veces hasta que se llegue al final del archivo. Con esto tenemos nuestro procedimiento listar, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar cuando terminemos de dar de alta en el botón de alta, ¿sí? Con esta parte ya tenemos como para empezar a crear el archivo, escribir sobre el archivo, leerlo y mostrarlo. Vamos a probar cómo se comporta. Para eso ejecutamos, vemos que no tenemos ningún error. Muy bien, se ejecutó. Lo voy a poner así para que se vea más claro. Vamos a ingresar un nombre. Voy a ingresar mi nombre, Esteban Menéndez. Número de matrícula 36655. Nota final, obviamente que tengo un 10. Vamos a dar de alta. Información, se da de alta el alumno, aceptar. Nos borró el nombre, el apellido, el número de matrícula, además posiciono el cursor en apellido para cargar un nuevo dato, y en el listbox me aparece Esteban Menéndez, el número de matrícula y la nota. Funcionó bien. Vamos a ver cómo se creó el archivo y cómo está el archivo. Para esto voy a salir primero, cierro la ejecución y me voy al explorador donde tengo guardado el archivo, y fíjense, me creo el archivo alumnos en la hora de creación al momento de hacer este video, y si yo lo abro, acá lo tengo el archivo. Es un archivo de texto donde está el nombre, el tab, la matrícula, el tab y la nota. Efectivamente funciona bien y me creó el archivo, lo ejecuté, lo leyó y me lo imprimió, ¿sí? Con esto, en este video, en este primer video de manejos de archivo, vimos cómo crear un archivo, abrirlo, escribir en el archivo, leerlo y mostrarlo en una herramienta como es el listbox, ¿sí? En un listado. Así que bueno, repasamos, vimos varias cositas respecto al archivo. En el próximo video vamos a estar trabajando con la baja y la modificación, ¿sí? Básicamente vamos a tener que trabajar igual, a abrir el archivo, trabajar con el mismo y cerrarlo, ¿sí? En la baja no es ni más ni menos que recorrer el archivo, y cuando tengamos el registro que queremos borrar, no lo guardemos y continuemos, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo solucionamos esto. Y la modificación también sería recuperar un registro, lo modificamos y lo guardamos en la misma posición. Pero lo veremos en un video futuro. Espero que el video haya sido de utilidad, se haya comprendido. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse los videos que vamos subiendo semana a semana. Los espero en la próxima para continuar viendo tratamientos de archivo en C#. Hasta luego.